Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a sus clases de matemática. Hoy, 16 de abril del 2020, vamos a trabajar el tema de planteo de ecuaciones. No sin antes ponernos en la presencia de Dios. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Nuestra Señora de la Estrella ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Muy bien, ahora con nuestro propósito del día de hoy. Lo que queremos lograr el día de hoy es poder traducir expresiones verbales a ecuaciones simples. ¿Sí? Traducir problemas, traducir expresiones que no son matemáticas a una expresión matemática, ¿sí? Para poder resolverlo. Para ello vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, habíamos visto algunos problemas algunos ejercicios de ecuaciones. Habíamos resuelto ecuaciones. Habíamos recordado o habíamos aprendido que una ecuación tenemos dos miembros, el primer miembro y el segundo miembro, que están separados por el signo igual. ¿Sí? Además que en una ecuación aparece pues una incógnita, una variable, que es el valor que yo quiero calcular. ¿Sí? ¿Recuerdas la balanza que vimos en la clase anterior? Donde quería encontrar un valor desconocido para que esa balanza esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces, una ecuación había sido una igualdad. Teníamos que mantener ese equilibrio encontrando el valor de esa incógnita, de esa variable. Entonces, en este problema vamos a recordar un poquito cómo se resuelve una ecuación. Dice 6x más 11 menos 4x menos 2 igual a 23. En este primer ejemplo tengo que yo reducir las expresiones semejantes, es decir, los que tienen variables reducirlos, los que son números reducirlos, de tal forma que tendría 6x menos 4x y 6 menos 4, 2x. ¿Sí? Estoy reduciendo esas dos expresiones. 11 menos 2, 11 menos 2, profe, 9. Entonces ya mi expresión va quedando reducida de la forma 2x más 9 igual a 23. ¿Sí? Lo único que he hecho ha sido reducir en el primer miembro esos términos semejantes, los que tienen variables y los que no. Ahora, me toca despejar a la variable. Tengo ahí un más 9 que le está acompañando. Para ello lo que debo hacer es trasladarlo al otro lado del signo igual. En esta parte, cuando yo voy a trasladar términos del primer miembro al segundo miembro, recuerda que siempre va a ir con la operación inversa. ¿Sí? Va con la operación inversa. Entonces, más 9 irá con menos 9. ¿Sí? Menos 9. Entonces, 2x va a ser igual a 23 menos 9. Haciendo la operación, 23 menos 9 me queda 14. Pero todavía la variable no está despejada. La variable todavía está acompañada del 2. Entonces, sigo despejando. ¿Qué está haciendo ese 2 a la variable? Le está multiplicando porque es 2x, 2 veces x, el doble de x. Por lo tanto, para despejar esta mi variable, tengo que transponer al otro lado de la ecuación, al otro miembro, y con la operación inversa. Entonces sería 14 dividido entre 2. Resolviendo, x me da 7. ¿Sí? Entonces estamos recordando un poquito aquí cómo se resuelve una ecuación. ¿Sí? Primero reduzco términos, si es el caso, elimino paréntesis, y si es también el caso, trasladar los términos, tengo que hacerlo con la operación inversa. El día de hoy, como te he señalado, vamos a plantear problemas, vamos a aprender a resolver problemas de ecuaciones de primer grado, ¿sí? Pero planteando primeramente, ¿sí? Vamos a hacer esa actividad hoy, ese propósito nos hemos planteado para el día de hoy. Recuerda que en esta sesión tenemos una ficha que está adjunta a esta sesión en el aula virtual, el cual lo puedes descargar e imprimir para que tengas el resumen de nuestra clase de hoy. ¿Sí? Además tenemos una actividad la cual tenemos que completarla. ¿Sí? Entonces, recordamos que una ecuación es una igualdad. ¿Sí? Entonces un problema también es una igualdad de dos expresiones algebraicas que se verifican o se satisfacen solo para algunos valores de la incógnita. ¿Sí? Que es lo que yo quiero calcular, ese valor de la incógnita. Algunas expresiones algebraicas comunes que me van a ayudar a mí a poder plantear los problemas. ¿Sí? Mediante ecuaciones. Entonces tengo algunas expresiones algebraicas
la cual vamos a traducirlas, ¿sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, el doble o duplo de un número, ¿sí? Esta expresión verbal se va a traducir a un lenguaje matemático de la siguiente forma, 2x, ¿sí? Estoy trasladando esta expresión verbal a una expresión matemática, ¿sí? A una expresión algebraica también se le llama, ¿sí? El doble o duplo de un número, 2x, ¿sí? Simple y sencillo. Profe, el triple de un número, qué fácil, 3x. El cuádruplo de un número, 4x. ¿Sí? Me está diciendo 4 veces x, 4 veces el valor de x, el cuádruplo de un número, ese x. ¿Sí? Estamos utilizando x para ese número desconocido. Si fuera el quíntuplo de un número, 5x. ¿Sí? Muy bien, la mitad de un número. La mitad de un número se representará mediante la expresión x medios, x sobre 2. ¿Sí? Esa fracción me indica la mitad de un número, x medios. Un tercio de un número, un tercio de un número, ¿sí? La tercera parte de un número, x tercios, ¿sí? X sobre 3. Ese es el tercio de un número. El cuarto de un número, x sobre 4. El quinto de un número, x sobre 5. ¿Sí? Son expresiones comunes para que yo pueda traducirlo a un lenguaje matemático. Estamos haciendo ejemplos, estamos haciendo recién estamos conociendo algunas expresiones, ¿sí? Un número proporcional a 2, 3 y 4. El doble de un número, el triple de un número, el cuádruplo de un número. ¿Sí? Proporcional a 2, a 3 y 4. Es múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4. Un número al cuadrado. X elevado al cuadrado. Un número al cubo. X elevado al cubo. Dos números consecutivos. Mucho cuidado aquí, por favor, y mucha atención. Dos números consecutivos se refiere a dos números que van a estar uno inmediatamente después del otro. Por ejemplo, dos números consecutivos se me viene 17 y 18. Otro ejemplo, 56 y 57. Son dos números consecutivos. Entonces, ¿cómo lo expreso yo en un lenguaje algebraico, en un lenguaje matemático? Vamos a considerar entonces al número menor, puede ser x, y al inmediato que le sigue, consecutivo, x más 1. Podríamos utilizar esa expresión, x y x más 1. Dos números consecutivos, ¿sí? Ahora, dos números consecutivos pares. Recuerda que los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 6. ¿Sí? Son pares. Para representar un número par matemáticamente se utiliza la expresión 2x. ¿Sí? Para representar un número natural, un número par natural, 2x. Y si me dice dos números pares consecutivos, entonces sería 2, 4, o 4 y 6, o 6 y 8. ¿Cómo están aumentando estos dos números? Muy bien, dos cifras, ¿no es cierto? Están aumentando dos valores. Por lo tanto, la expresión sería 2x y 2x más 2. El menor número sería 2x, el primer número par, y el que le sigue sería ese par aumentado en 2. Ahí estoy representando matemáticamente la expresión dos números consecutivos pares. ¿Sí? Ahora, para dos números consecutivos impares. Para representar un número impar matemáticamente se utiliza la expresión 2x más 1. ¿Sí? Es una expresión matemática para señalar a los números impares. ¿Sí? Y se diferencia de los pares. Los pares 2x y los impares 2x más 1. Entonces, en esta representación también los números impares aumentan de 2 en 2. Si es 1 y 3, aumenta de 2. 1, 2, ¿cierto? De 1 para 3 me faltan 2. Puede ser el 9 y el 11. Podría ser el 21 y el 23. Entonces van aumentando también de 2 en 2. Por lo tanto, la expresión para dos números consecutivos impares sería 2x más 1 y 2x más 3. ¿Sí? ¿Cómo plantear una ecuación? Para plantear una ecuación lo que debo hacer es representar en un lenguaje matemático el enunciado del problema. Eso nos dice nuestro amigo Yoshi, para los que lo conocen. Ok, entonces plantear una ecuación es representar en lenguaje matemático el enunciado del problema. ¿Sí?
Antes de resolver los problemas, dice, vamos a ver algunos ejemplos. En este tutorial vamos a ver 10 ejemplos de cómo plantear un enunciado, ¿sí? 10 ejemplos. Terminado eso, tenemos una pequeña actividad, la cual también está en la ficha que te señalo, que está también en el aula virtual para que lo puedas descargar e imprimir y resolver conmigo, ¿ok? Entonces, primer ejemplo, dice, el doble de un número disminuido en 8 es 10. ¿Cómo represento yo esa expresión en un lenguaje matemático? Primero voy a plantear y voy a señalar que ese número desconocido va a ser x, ¿sí? Primer alcance, primer punto es señalar qué variable voy a utilizar. Y hemos señalado que por lo general utilizamos la letra x. Puedes utilizar la que tú desees, pero por lo general se utiliza la letra x. Entonces, sea el número x, ¿sí? Ese número. Dice el doble. Ya hemos visto en la diapositiva anterior que el doble de un número se representa como 2x. Entonces ya estoy reemplazando ya un poquito más de esa expresión, de ese enunciado. El doble de un número ya me queda ahí, 2x. Disminuido en 8, disminuido, reducido, restado, ¿cierto? Menos 8. Ya está. El doble de un número disminuido en 8. Es 10. Ah, entonces tendré la expresión 2x menos 8 igual a 10. ¿Sí? Y ya he traducido, ya he representado en un lenguaje matemático el enunciado de este problema. El doble de un número disminuido en 8 es 10. 2x menos 8 igual a 10. Y solamente me quedaría resolver la ecuación que ya vimos en la clase anterior. Despejar la variable y encontrar su valor. ¿Sí? Muy bien, vamos a contar. Ejemplo 2. Un número aumentado en su mitad es igual a 18. Un número aumentado en su mitad es igual a 18. Otra vez, para el planteo, voy a señalar que ese número va a ser x, ¿sí? Sea el número x. Aumentado en su mitad, o sea, la mitad de ese mismo número. Hemos dicho que la mitad es x medios, un medio de x. Para este ejemplo, entonces tendría como la expresión matemática x más x medios igual a 18. Ese número x aumentado en su mitad, x medios, es igual a 18. ¿Sí? Qué sencillo, profe. Estamos traduciendo esa expresión al lenguaje matemático. Seguimos, ejemplo 3. La mitad del área del cuadrado aumentado en 8. La mitad del área del cuadrado aumentado en 8. Muy bien, en este caso vamos a plantear entonces que el área del cuadrado va a ser x. ¿Sí? Como es desconocido el valor, yo estoy suponiendo que su área vale x. Punto. Su mitad. Entonces, de ese valor que yo estoy considerando x, la mitad x medios. Pero aumentado en 8. Más 8. Nada más. El área de un cuadrado aumentado en 8. X sobre 2 más 8. Sencillo. Ejemplo 4. La suma de 3 números enteros consecutivos. La suma de 3 números enteros consecutivos. Ah, profesor, sí, ya me la sé. ¿Sí? 3 números consecutivos. Recuerda que puedo considerar al menor x, al que le sigue x más 1 y al subsiguiente x más 2. Ya tengo los 3 números que podrían ser, ¿no? 100, 101 y 102. Que podría ser 20, 21 y 22. Cualquier valor. Recuerda que son desconocidos, por eso estamos utilizando la variable x. Entonces, considero al menor número x, al que le sigue x más 1 y al subsiguiente x más 2. La suma, profe. Entonces solamente vamos a señalar x más x más 1 más x más 2. Y ya he reemplazado la expresión verbal. Ya tengo ese enunciado como una expresión matemática. 5. El triple de un número disminuido en su cuarta parte. ¿Sí? Entonces voy a considerar otra vez a ese número como x. Ese número del que estoy hablando va a ser x. Pero dice el triple, o sea, 3x. Disminuido menos su cuarta parte. ¿Quién será la cuarta parte de ese número? X cuartos. Porque estamos hablando de ese mismo número disminuido en su cuarta parte. Entonces, x cuartos. De tal forma que tendría la expresión matemática 3x menos x cuartos. 6. Muy bien, recuerda que si tienes alguna duda te voy a suplicar que me escribas, que me comentes, ¿sí? Para yo también poder tener en cuenta y hacer alguna retroalimentación en el siguiente video, ¿sí?
Necesito tus comentarios, por favor. Ejemplo 6. El triple de un número disminuido en un cuarto. Vamos a corregir aquí, por favor. El triple de un número disminuido en un cuarto. ¿Sí? Recuerda, el enunciado anterior decía el triple de un número disminuido en su cuarto. ¿Sí? Acá está variando la última parte de esta expresión, entonces tengo que entenderlo también así. Vamos a plantear entonces que ese número es x, su triple será pues 3x, pero aquí no me dice disminuido en su cuarto, sino disminuido en un cuarto. Por lo tanto, aquí sería 3x menos un cuarto. ¿Sí? 3x menos un cuarto. Ok, ya que me ha ayudado también con un gráfico, generalmente cuando hay algunos problemas que refieren a algunas figuras geométricas, es recomendable también hacer pues el gráfico. ¿Ok? Dice, el largo de un rectángulo es el triple del ancho disminuido en 1. Claro, si yo lo leo así parece una trabalengua, profe, no entiendo nada, ¿qué dirá? Pero si yo lo grafico, si yo traslado, porque estoy hablando de un rectángulo, yo conozco al rectángulo, entonces lo voy a graficar, sé que el rectángulo tiene un largo y tiene un ancho. Y también sé que el largo, obviamente, es más grande que el ancho. ¿Ya? Entonces dice, el largo de un rectángulo es el triple del ancho disminuido en 1. Entonces yo no sé pues ese valor cuánto es, ¿no? Ese número que tengo que calcular, entonces yo también utilizando la variable x. El largo es el triple del ancho disminuido en 1. Entonces yo voy a considerar el ancho, para mí el ancho va a ser ese número desconocido, x. ¿Sí? En este caso ese número va a ser el ancho que va a valer x. Y me dice que el largo está en función del valor del ancho. Por eso estamos poniendo al ancho x. Entonces el largo va a ser el triple del ancho, 3 veces x, menos 1. Porque me está diciendo que está disminuido en 1. ¿Sí? Entonces, para este tipo de problemas yo les recomiendo que siempre es válido hacer el gráfico. ¿Ya? Entonces, el largo de un rectángulo es el triple del ancho disminuido en 1. Entonces, aquí considero al ancho igual a x y el largo el triple de ese ancho menos 1. 3x menos 1. Muy bien, ya vamos a... ejemplo 8. El triple de un número es igual a su quíntuplo menos 28. Entonces el número es x, el triple es 3x, el quíntuplo 5x. Reemplazando todo en mi enunciado, sería 3x igual a 5x menos 28. ¿Sí? Esa sería la expresión matemática de este enunciado verbal. 3x igual a 5x menos 28. 9. Dice, si al triple de un número se le quita 10, si al triple de un número se le quita 10, el número resulta aumentado en 6. ¿Cuál es el número? Aquí ya tenemos muy claro un problema, ¿no? Enunciado de un problema. Entonces vamos a plantear, ese número va a ser x, ¿sí? Estamos utilizando la variable x. El triple de ese número, 3x. Se le quita 10, se le resta 10, se le disminuye 10, menos 10. Entonces, la expresión sería el triple de un número menos 10 igual a ese número, pero aumentado en 6. ¿Sí? Entonces, 3x menos 10 igual a x más 6. Sencillo, profe. El triple de un número menos 10 igual al número más 6, a x más 6. Muy bien, 10. Último ejemplo, por favor. 10. La quinta parte de lo que tengo más el doble de lo que tengo suman 8.320 soles. ¿Cuánto tengo? ¿Sí? La quinta parte de lo que tengo más el doble de lo que tengo suman 8.320. ¿Cuánto tengo? Muy bien. Planteo, dice, x, sea lo que tengo x, ¿sí? Lo que tengo es x, el doble de lo que tengo sería 2x, y la quinta parte de lo que tengo, 1x quintos, ¿sí? X quintos. Entonces, la quinta parte de lo que tengo, x sobre 5, ¿sí? Más
más el doble de lo que tengo más 2x va a ser igual a 8.320 soles. X quintos más 2x igual a 8.320 soles. Muy bien, hemos llegado entonces al ejemplo 10. Recuerda que todo esto está en la ficha que estoy adjuntando en el aula virtual, el cual lo puedes descargar e imprimir para poder hacer para tenerlo en tu cuaderno, ¿sí? Y resolver las actividades. Si es que en caso no puedes imprimirlo, por favor te voy a explicar entonces que las actividades lo puedas copiar en el cuaderno para tener el avance del día de hoy. Las actividades consisten en traducir los enunciados a una forma simbólica, ¿sí? A una forma matemática, a una forma algebraica. Estos enunciados, un número aumentado en 15. ¿Cómo sería la expresión simbólica para este primer ejemplo o esta primera actividad? Ese número sería x aumentado en 15, x más 15. Profe, ya está. La expresión simbólica sería x más 15. Por favor, revisen la ficha. Tenemos en la última parte las actividades. Eso tenemos que completar. ¿Ok? Alista, por favor, para poder esperarte un segundo. Tenemos que resolver esta ficha de actividades. Entonces decíamos, un número aumentado en 15, x más 15. Un número disminuido en 8, x menos 8. Muy bien. El cuádruplo de un número aumentado en 3. 4x más 3. Muy bien. El cuádruplo de un número aumentado en 3. Aquí un datito, ¿no? Cuando las dos expresiones, profe, dicen lo mismo. ¿Sí? Sí, está muy bien, pero la diferencia es la coma. ¿Sí? En la primera parte el enunciado está separado por una coma y en la segunda parte no. Entonces, lo que me indica es el uso de paréntesis. Para el segundo caso, el cuádruplo de un número aumentado en 3. En el segundo caso tendría que poner 4, paréntesis, x más 3, paréntesis. ¿Sí? Lo que no sucede en el primer caso. En el cuádruplo de un número coma aumentado en 3 sería 4x más 3 nada más. En cambio, en el segundo, te vuelvo a repetir, sería 4 paréntesis x más 3 paréntesis. ¿Sí? Sería 4 factor de x más 3. ¿Ok? El quíntuplo de un número disminuye en 7. 5x menos 7. 5 veces un número disminuido en 7. 5 veces un número disminuido en 7. Acá también, profe, parecen lo mismo, ¿no? Quíntuplo 5 veces, pero no tiene coma. Entonces sería 5 factor de x menos 7. Muy bien. Entonces, de esta forma vamos a ir completando estas actividades. Te voy a suplicar que las puedas resolver. Aquí un poquito más. Por ejemplo, el dinero de Vanessa aumentado en 500 es 1200. Yo puedo considerar el dinero de Vanessa, puedo poner V también, representando al nombre, ¿no? V. Más 500 igual a 1200. ¿Cuánto dinero tiene Vanessa? Ah, qué fácil, profe, 700, ¿no? El dinero de Vanessa aumentado en 500 es 1200. ¿Cuánto dinero tiene Vanessa? 700. ¿Sabe? Traduzco esta expresión, este enunciado a una forma simbólica y resuelvo la ecuación que falta. De las actividades es dar el enunciado verbal que se adapte a cada una de las expresiones. Aquí libre, tú puedes crear el enunciado que tú consideres. Por ejemplo, x más 11. La edad de Juan más 11. Un número aumentado en 11. ¿Sí? Aquí lo que me pide es escribir ya también la forma verbal de esta expresión matemática, de esta forma simbólica. X menos 13. Un número disminuido en 13. ¿Sí? Entonces, para cada una de ellas te voy a pedir que me realices una expresión verbal para cada uno de estos enunciados. ¿Sí? Recuerda, otra vez te vuelvo a recordar, si tienes alguna duda, por favor escríbeme, coméntame para poder tener en cuenta lo que necesitas tú. ¿Ok? Muy bien, hemos terminado nuestra clase. Antes que despedirme, decirte, por favor, y recordarte que vamos a trabajar la siguiente clase en nuestro libro y vamos a dar también un pequeño cuestionario sobre ecuaciones. ¿Sí? Entonces necesito que estés al día con las actividades que estoy mandando en estos dos tutoriales de ecuaciones. ¿Ok? Esos son nuestros corazones por siempre.